Hola, queridos hermanos, saludos y bendiciones de Dios para cada uno de ustedes. Continuamos estudiando la lección de Escuela Sabática. La lección 12 está titulada Esther y Mardoqueo. Bienvenidos a este comentario. Dice: Poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Uno de los relatos más inspiradores de la Biblia, un relato de ministerio transcultural, se encuentra en el libro de Esther. Por milenios se ha escrito mucho sobre este libro, y hasta el día de hoy, muchos judíos celebran la fiesta del Purim, basada en Esther 9:26 al 31. Esther y su pariente Mardoqueo eran judíos que vivían en la capital del imperio persa, Susa. Por alguna razón, a diferencia de otros judíos que habían regresado a Judá, ellos, junto con otros, se quedaron en la tierra de su cautiverio. Entonces, por una serie de providencias, Esther se convierte en reina. Y el rey amó a Esther más que a todas las mujeres, y halló más gracia y más favor ante él que todas las doncellas, y puso la corona real en su cabeza, y la declaró reina en lugar de Vasti. Esther 2:17. En esta función, Esther, aunque a regañadientes, pudo desempeñar un papel importante en la historia bíblica. A su manera, esta historia muestra cómo el pueblo de Dios, incluso en entornos extranjeros, puede dar testimonio de la verdad. Cautivos en una cultura extranjera. Mis hermanos queridos, pensemos en lo difícil que es ir a otro lugar, a otro país, una patria donde no tenemos nosotros nada, ni por nuestra cultura, ni familia, absolutamente nada. Esto debe resultar muy difícil. Y podremos pensarlo con el asunto de los migrantes, los que van a otro lado sin tener a dónde llegar, totalmente a la deriva. Analicemos en este aspecto lo complicado que sería para una persona cristiana obedecer las leyes de Dios en un país extranjero. Hubiese sido para ellos, en el caso de Daniel, en el caso de los jóvenes que estaban con Daniel, o de los que estaban allá con Esther en ese imperio, haber hecho las cosas que hubieran tenido que hacer, hubiesen tenido una disculpa. ¿Por qué? Porque hoy día muchos opinan que podemos guardar los mandamientos, guardar el sábado, no comer ciertas cosas, cuando la circunstancia se pone de nuestro favor. Hay en la Biblia algunos casos donde eso no fue así, donde quienes estuvieron en esa condición desfavorable tomaron la mejor decisión. En el caso de Daniel. Daniel capítulo 1, versículos 1 al 12. Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida, y junto con sus amigos fue hecha una prueba con ellos y salieron victoriosos. Pasó igual con el asunto de los 3 jóvenes y la estatua que Nabucodonosor había hecho. ¿Qué sucedió en Daniel 3, 1 al 12? Vamos a leer el versículo 12. Hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Se vean que ahí ellos tomaron la decisión de no ceder a las pretensiones del rey, de rendirle culto a su imagen. Si ustedes siguen leyendo el texto más adelante, ellos les dicen: sepas, oh rey, que no nos inclinaremos, no adoraremos su estatua. ¿Y que Dios nos puede librar?, dijo él. Y Dios nos libró. Fue una experiencia realmente muy bonita la de estos jóvenes. Pero ellos
lo hicieron a conciencia de que si Dios no los libraba, ellos no lo iban a hacer. Y Dios tendría para ellos algo mucho mejor en el día del juicio. Igual pasó con Daniel, capítulo 6, versículos 1 al 9. Dice que Daniel le fue tendida una trampa para acusarlo de desobedecer las leyes del imperio. Pero Daniel siguió con su rutina normal. Daniel no cambió y finalmente fue lanzado al pozo de los leones. Dice nuestro estudio, sin importar quiénes seamos o dónde vivamos, estamos inmersos en un entorno que hasta cierto punto, ya sea por las propias leyes o por la cultura o por ambas cosas, puede suponer un gran desafío para nuestra fe y nuestro testimonio. Estos relatos de Daniel, aunque siempre tienen un final feliz, revelan que en circunstancias difíciles la gente puede permanecer fiel a Dios. Y por más que ninguno de estos relatos hubiera acabado bien, no cabe duda de que estos hombres hicieron lo correcto. Ahí como el dicho, es muy fácil obedecer a Dios cuando todo marcha bien. Pero difícil es y se prueba nuestra fe cuando las cosas no marchan como queremos. Ante un tribunal extranjero es nuestro tópico para el día lunes. Y dijeron los criados del rey sus cortesanos: busquen para el rey jóvenes virgen de buen parecer, y ponga el rey personas en todas las provincias de su reino, que lleven a todas las jóvenes virgen de buen parecer a Susa, residencia real, a la casa de las mujeres, al cuidado de Jai, eunuco del rey, guarda de las mujeres, y que les den sus atavíos. Y la doncella que agrade a los ojos del rey, reine en lugar de Vasti. Esto agradó a los ojos del rey, y lo hizo así. Había en Susa residencia real un varón judío cuyo nombre era Mardoqueo, hijo de Jair, hijo de Simeí, hijo de Cis, del linaje de Benjamín, el cual había sido transportado de Jerusalén con los cautivos que fueron llevados con Jeconías, rey de Judá, a quien hizo transportar Nabucodonosor, rey de Babilonia, y había criado a Hadasa, es decir, Ester, hija de su tío, porque era huérfana, y la joven era de hermosa figura y de buen parecer. Cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo la adoptó como hija suya. Sucedió pues que cuando se divulgó el mandamiento y decreto del rey, y habían reunido a muchas doncellas en Susa, residencia real, a cargo de Jai, Ester también fue llevada a la casa del rey, al cuidado de Jai, guarda de las mujeres. Y la doncella agradó a sus ojos y halló gracia delante de él, por lo que hizo darle prontamente atavíos y alimento, y le dio también 7 doncellas especiales de la casa del rey, y la llevó con sus doncellas a lo mejor de la casa de las mujeres. Finalmente, tras la caída de Babilonia y el ascenso de Medo-Persia, muchos de los judíos regresaron a sus tierras ancestrales, pero no todos volvieron. Algunos se quedaron donde habían estado viviendo durante o aún más generaciones. Se habían quedado una gran cantidad de judíos en el reino medo-persa. Es interesante cómo las cosas van yendo, cómo Dios va llevando la situación, de tal manera que se va preparando el camino para que estos sean librados de sus enemigos. Ester, dice el texto que hemos leído, halló gracia ante los ojos del rey y ante todo su corte. Vamos a leer el versículo 10. ¿Qué dijo Mardoqueo a Ester que hiciera? Ester no declaró cuál era su pueblo ni su parentela, porque Mardoqueo le había mandado que no lo declarase. Aunque el texto no dice exactamente por qué, no es difícil adivinarlo. Como extranjeros en una cultura o una religión extrañas que, como vemos, podían ser hostiles, fueron prudentes al guardar silencio sobre su familia y su pueblo. Fueron prudentes. Recuerden, mis hermanos, que muchas veces hay que ser prudente y esa prudencia puede librarnos de muchos problemas. A ellos no les estaban preguntando de dónde eran, pero Mardoqueo consideró que ella debía conservar
ese secreto. Que veremos en nuestro estudio más adelante, ellos se declaran de dónde eran, cuál era su nacionalidad. Para meditar, piensa en qué circunstancias podría ser prudente y no hablar abiertamente de tu fe. ¿O nunca deberíamos hacer eso? ¿Por qué? Alguno podría pensar que no es correcto negar de dónde somos, pero la idea es que pensemos en qué circunstancias debemos ser prudentes. El testimonio fiel de Mardoqueo. Para esta parte tenemos Esther 3, 1 al 15. Vamos a leer el versículo 5. Y vio Amán que Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba delante de él, y se llenó de ira. Ni se arrodillaba ni se humillaba. Fíjense ustedes, mis hermanos, aquí la diferencia entre el que conoce a Dios y el que no lo conoce. Este es el punto número 1 de este tópico. Lo segundo que debemos mirar es cómo aquí sucede algo interesante. Esto ya lo hemos estudiado en otros temas, pero aquí en la lección tenemos una parte que nos enfatiza que Amán era descendiente de los amalecitas. Oiga, tremendo. ¿Recuerdan ustedes cuando Saúl no cumplió con la orden de Dios de terminar con los amalecitas? Pues aquí encontramos que sigue esa guerra entre amalecitas y judíos. Los amalecitas odiaban al pueblo de Israel y Amán tenía esa descendencia. El punto número 3 es que aquí también ya se declara, donde ellos dicen, soy judío. Y si él declara, soy judío, entonces dice el texto 6 de esta sección, que Amán se propuso exterminar a todos los judíos. Y el punto 4, mis hermanos queridos, es que nosotros, como los judíos, debemos ser un pueblo diferente. En la época, los judíos formaban parte de una nación que Dios había llamado para que fueran sus representantes, fueran su pueblo elegido, fueran la luz para el mundo. ¿Ha llamado Dios hoy a un pueblo para que sean luz? ¿Nos ha llamado Dios a nosotros? Claro que sí. A causa de Daniel y sus compañeros y de Mardoqueo, brilló una luz resplandeciente en medio de las tinieblas morales de las cortes reales de Babilonia. Cuando Amán quiso destruir al pueblo judío, la descripción que dio fue: hay cierto pueblo disperso y diseminado entre los pueblos de todas las provincias del reino, cuyas leyes y costumbres son diferentes de las de todos los demás. No obedecen las leyes del rey, y a su majestad no le conviene tolerarlos. Esther 3:8. Un pueblo cuyas costumbres eran diferentes. No olvide, hermano querido, que por ser diferentes finalmente, el pueblo de Dios será perseguido. No va a ser perseguido porque es igual al mundo, va a ser perseguido porque es diferente. Estamos en la parte para el día miércoles, para esta hora. ¿Por qué en ese momento se consideró apropiado que Esther se identificara como judía? Vamos a leer de Esther 4, los versículos 13 y 14. Entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther: no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío. Porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos. Mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora ha llegado el reino. Notan, mis hermanos, en lo que hemos leído de estos dos textos, que Mardoqueo le conviene a Esther. Es posible que Esther haya tenido temor, porque había ciertas reglas que no le permitían a ella presentarse delante del rey. Pero aquí debe tomar una decisión, porque como le dicen, para eso ha sido puesta en el reino. Entonces, a veces nosotros necesitamos que nuestra fe seamos animados a tomar las mejores decisiones. Que se despierte esa fe, porque muchas veces nuestra fe está como adormecida y necesitamos reaccionar. Versículo 16, capítulo 4.
ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. ¿Notan ustedes lo que logró hacer Mardoqueo con Esther? Que ella reaccionara, estaban en peligro, y ella no iba a quedar fuera de ese peligro. Pero aquí, en el texto leído, ella toma la decisión, y fíjense las palabras, si perezco, que perezca. Para meditar, para los judíos, en una situación como la que se describe arriba, indudablemente la oración acompañaría al ayuno, es decir, aunque actuaran en beneficio personal, la oración fue fundamental en la respuesta. ¿Qué lección obvia podemos extraer de esto? En situaciones así, ¿cuánto fortalece el ayuno, cuánto fortalece la oración y el apoyo entre unos y otros? El milagro de Purim. Los comentaristas llevan milenios señalando que el nombre de Dios no aparece en el libro de Esther. Este es el único libro de la Biblia en el que ocurre un fenómeno como este. No obstante, los judíos pudieron reconocer el accionar de Dios en la gran liberación en favor de ellos. Y el pueblo de Dios escogió este libro para incluirlo en el canon bíblico. Esther 9, 1 al 12. En el mes de Eudécimo, que es el mes de Adar, a los 13 días del mismo mes, cuando debía ser ejecutado el mandamiento del rey y su decreto, el mismo día en que los enemigos de los judíos esperaban enseñorearse de ellos, sucedió lo contrario, porque los judíos se enseñorearon de los que los aborrecían. Los judíos se reunieron en sus ciudades, en todas las provincias del rey Asuero, para descargar su mano sobre los que habían procurado su mal, y nadie los pudo resistir, porque el temor de ellos había caído sobre todos los pueblos. Y todos los príncipes de las provincias, los sátrapas, capitanes y oficiales del rey, apoyaban a los judíos porque el temor de Mardoqueo había caído sobre ellos, pues Mardoqueo era grande en la casa del rey, y su fama iba por todas las provincias. Mardoqueo iba engrandeciéndose más y más, y asolaron los judíos a todos sus enemigos a filo de espada, y con mortandad y destrucción, e hicieron con sus enemigos como quisieron. En Susa, capital del reino, mataron y destruyeron los judíos a 500 hombres. Fíjense, hermanos queridos, cómo el mal se volvió contra ellos. Lo que ellos pensaban hacer a los judíos, se le hizo a ellos. La horca que Amán preparó para colgar a Mardoqueo fue usada para colgarlo a él. Nosotros nos preocupamos mucho por lo que va a pasar. Muchos se preocupan por la parte final de la historia, si van a estar vivos y cómo va a ser la persecución, cómo va a ser esa tribulación terrible que va a haber, las restricciones para adorar a Dios, pero no podemos pensar en esas situaciones. Lo único que debemos hacer es orar y pedir a Dios que a quien le corresponda pasar por ese momento esté siempre firme. Tenemos desafíos, cada uno de nosotros tiene un desafío. Y es posible que hoy debamos estar nosotros librando una batalla contra nuestras propias inclinaciones, contra nuestro yo, una lucha contra aquellas cosas que nos apartan de Dios. Que podamos ganar esa batalla y poder cada día estar libres de mal delante del Señor. En tiempos antiguos, el Señor realizó maravillas mediante mujeres consagradas que unieron sus esfuerzos con aquellos hombres que habían sido llamados a ser los representantes de Dios. Hubo mujeres que ganaron grandes y decisivas victorias. Más de una vez, en tiempos de crisis, fueron colocadas en posiciones importantes que les permitieron salvar muchas vidas. Mediante la reina Esther, el Señor efectuó una poderosa liberación de su pueblo. Cuando parecía que no había poder humano que pudiera salvarlos, Esther y las mujeres asociadas con ella oraron, ayunaron y actuaron prestamente.
y lograron la salvación de su pueblo. Un estudio de la obra de las mujeres en relación con la causa de Dios en tiempos del Antiguo Testamento nos enseñará lecciones que nos capacitarán para enfrentar las emergencias en nuestros días. Quizás no confrontemos una situación tan crítica ni seamos colocados en un lugar tan prominente como le ocurrió al pueblo de Dios en los días de Esther. Sin embargo, muchas mujeres convertidas pueden realizar cosas importantes desde posiciones más humildes. Muchas lo han hecho y aún están listas para hacerlo. Elena G. de White, libro Hijas de Dios, página 44. Gracias por acompañarnos hasta este punto. Esperamos que hayamos contribuido en este estudio para que seamos animados a permanecer siempre firmes en cualquier circunstancia. Dios bendiga a todos.